El tema de esta predicación es nunca mirar atrás. Nunca mirar atrás. Las luchas, las tentaciones, los conflictos, debemos de afrontarlos con paciencia hasta el regreso de Jesús o hasta el momento que Él nos llame a su presencia. El peligro de mirar hacia atrás es latente, y cuando miramos hacia atrás retrocedemos, nos desanimamos y casi siempre nos alejamos de Dios. En la parábola del sembrador que hemos tomado como base, Jesús les enseñó algunos principios a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Amén. Bueno, esas mismas enseñanzas siguen teniendo vigencia para con nosotros. Y el tema es la parábola del sembrador, una parábola que hemos constantemente leído a lo largo de nuestra vida cristiana, y constantemente Dios nos ha venido hablando a nosotros acerca de la vida cristiana, y tiene que ver con la vida cristiana esta parábola. Y dice el versículo 13, vamos a leer un poquito atrás, ahí que tienen su Biblia, y si no, por aquí hay Biblias para que podamos tener la palabra de Dios, y si no, en su dispositivo. Dice el versículo 10: y Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Un misterio es algo que está escondido, que difícilmente se logra entender y ver en términos naturales. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué? Y aquí habla en términos cristianos, que cada domingo, cada día de culto, la palabra es predicada en este lugar, y la palabra es una semilla que se siembra en el corazón de cada uno de los que escuchan o escuchamos. Y esa palabra tiene el propósito de dar fruto. La palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar, para hacer las cosas nuevas. Y en el caso de los cristianos y de las cristianas, tiene el poder de que la palabra dé fruto. Frutos son acciones, frutos son testimonios, son decisiones. Todos los hijos de Dios tenemos que dar fruto. No solo aquí el domingo, no, de lunes a sábado. También debemos de dar fruto en nuestro entorno. Demostrar de que no seguimos una religión, seguimos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice entonces que esta semilla es depositada en un grupo de personas. Dice que oyen, pero luego viene el diablo. El diablo es el adversario. El diablo solo tiene una facultad, y es distorsionar la palabra de Dios. Es diluir, hacer dudar a los cristianos. ¿Se recuerdan en el Génesis? Cuando Dios le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todo el fruto de los árboles en el huerto, pero solamente de este no. Y entonces vino el enemigo y dijo: con que Dios dijo. Y siempre va a poner el diablo, va a colocar la palabra de Dios en tela de juicio. Y algunos serán arrastrados porque dirán: pues sí es cierto, Dios dice, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Este grupo de personas dice que viene el enemigo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Y luego dice algo muy, muy preocupante. ¿Qué dice? El tema de la salvación es vital. Yo les decía al inicio, hablar del final del año 2024 nos habla a muchos de nosotros que la vida se nos está yendo. Y esto que hemos escuchado en nuestra vida aquí en la tierra se hará realidad. Y vamos a verificar y a confirmar si lo que hemos hablado de Dios es verdad o no es verdad. El único problema para algunos es de que no hay segundas oportunidades. Dios estableció que aquí y ahora, en esta tierra, el hombre decide dónde pasar la eternidad. Amén. Una vez partimos de esta tierra, no hay regreso a la tierra. Nos vamos. Y seremos únicamente recordados por un tiempo por la familia, aquellos que nos apreciaron. Y después pasaremos al olvido. Y nadie se acordará de nosotros. Pero tenemos esperanza los cristianos. Amén.
que más allá de la muerte tendremos a un Dios que cuidará de nosotros. Y eso nos da paz en el Señor. Luego dice el versículo 13, que es donde abordamos nuestra predicación de esta mañana. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, hablamos del tema de los que escuchan el mensaje de la palabra, reciben la palabra ¿cómo? Con gozo. Y yo he visto muchos así. Los he visto a lo largo de mi vida cristiana y de mi vida como pastor. Los he escuchado y los he visto decir: Dios es bueno, Dios me ha hablado, es algo maravilloso el Señor, y se gozan en las cosas del Señor. He visto ese grupo de personas. Pero estos, dice el versículo 13, ¿no tienen qué? Raíces. No tienen raíces. Es decir, son cristianos superficiales. Son cristianos emocionales. Son cristianos solamente por un tiempo. Y de esos hay muchos. Ojalá no sea usted uno de ellos. Son importantes las raíces, porque la raíz habla de la profundidad donde tu vida está arraigada y está establecida. Hace un tiempo me decía una hermana: pastor, he tocado fondo, tengo muchos problemas y he tocado fondo y me siento muy mal. Y le pregunté yo: ¿y qué encontró en el fondo, hermana? ¿Cómo así, pastor? Sí, ¿qué encontró en el fondo? Pues es que nada. Cuando el cristiano y también la cristiana toca fondo y toca ese lugar tan profundo en su vida, ¿sabe qué encuentra en el fondo? Encuentra a Cristo, la roca inamovible. Y puede estar ahí caído, pero no derrotado. Con luchas, pero de pie. Y de ese lugar del fondo, Cristo lo levanta. Cristo lo levanta porque Él es el que sostiene nuestras vidas. Y no importa cuán grande sea el fondo que toque usted, si en el fondo encuentra a Cristo, estará de pie. Pero si en el fondo usted encuentra pensamientos humanos, encuentra frustraciones, no se va a levantar. Por cierto, ¿sobre quién ha fundado su vida usted? Porque cuando vienen las pruebas, el fondo nos habla dónde está edificada nuestra vida cristiana. Dios quiera que sea la roca, que es Jesucristo. Dice entonces que por algún tiempo no tenían raíces. Creen por algún tiempo. ¿Y en el tiempo de qué? Es decir, vienen pruebas, vienen tentaciones. Hemos aprendido los cristianos a lo largo de nuestra vida en esta tierra que la vida en esta tierra no es plana. Es decir, no hay tiempos en los cuales no tengamos problemas. Toda nuestra vida en esta tierra está llena de situaciones adversas. Y tenemos que aprender a vivir en este mundo por encima de los conflictos, confiando en Cristo Jesús. No existe un oasis aquí en esta tierra. No lo existe, hermanos. Hebreos 10, 23 al 25. En ese sentido, el escritor de Hebreos da un consejo esta mañana para nosotros. Dice que son personas de raíces no profundas. Habla de cristianos que no son sólidos. Y dice el escritor de Hebreos: mantengamos firme, sin fluctuar, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza. Es inevitable los problemas, pero tenemos que estar seguros en lo que hemos creído. No tiene sentido ser parte de una iglesia, llamarse cristiano y estar dudando. El problema no es que dudes de Dios, sino que te quedes en la duda y crezcas en el Señor. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? Dios. Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y esos días son días en los cuales quizás sintamos a Dios y quizás no lo sintamos, pero Dios está aquí. Esta mañana Dios está en este lugar. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Texto 24. Y consideremos, aquí viene el consejo, unos a otros. ¿Para qué? ¿Para destruirnos? ¿Para criticarnos? No, para estimularnos. Todos en este lugar, en esta mañana tenemos problemas, incluyendo el pastor. Todos estamos luchando batallas y estamos peleando luchas. Todos en este lugar. No estamos aquí porque seamos mejores, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Y cada uno está luchando una batalla y una prueba. Por lo tanto, hermanos,
No veamos a los demás, al de al lado, con desdén. Al contrario, démosle a Dios gracias porque está aquí en la casa del Señor. Quizás a rastras llegó, quizás le costó mucho levantarse en la mañana y estar aquí. Estás en el mejor lugar, porque aquí Dios puede levantarte y puede darte esperanza. Y tenemos, dice, que consideremos unos a otros, es decir, fijemos nuestra forma y cuidemos cómo vemos a los demás, para estimularnos, es decir, tenemos que alentarnos, tenemos que animarnos. Es un tiempo de animar al hermano. Sí, hermanos, quizás tiene problemas, pero vamos a seguir adelante en el Señor. Al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. No dejando de ¿qué? Alguien me decía, pastor, ¿y tengo que congregarme a fuerzas? Esto no es a fuerza, esto es voluntario. Estamos aquí porque Dios nos amó primero. Y congregarnos nos habla de que adoramos a Dios y es un tiempo de tener comunión con el Señor. Congregarnos también es hablar de que hay hermanos y hermanas que también estamos corriendo la misma carrera de la fe. Tenemos que congregarnos. No es una obligación. Para el Hijo de Dios es una bendición congregarse. Como algunos tienen por costumbre, es decir, dejas de congregarte y se vuelve una costumbre, una mala costumbre. Sino exhortándonos. Es decir, tiene que haber de parte de nosotros una exhortación. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Otra vez tomo como base lo que he mencionado. Los que tenemos más de 50 años, también pongamos los de 40. Estamos más cerca de irnos que de quedarnos. Por lo tanto hay que prepararnos para ese día. Hay que prepararnos. Mantengamos firme. Nos habla de estar constante, de ser cotidianos en las cosas que Dios nos ha mostrado. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 24. Debemos de perseverar cada día confiando en Dios y que nos dé de su gracia para enfrentar la dificultad que vayamos teniendo en esta tierra. Judas, un solo capítulo, versículos 24 y 25, los finales. Y aquel que es poderoso, Dios, Cristo Jesús, para guardarnos sin ¿qué? Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Me ayuda? Amén. Es decir, Cristo Jesús es el que nos va alentando, es el que nos va guiando. Mantengámonos firmes, hermanos. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Evangelio de Lucas 9, 61 y 62. Aquí nos habla de tres personas que en un tiempo del ministerio de Jesús escucharon de Jesús y decidieron seguir a Jesús. Y llegaron con mucho gozo y mucho ánimo. Dice el 61. Entonces también dijo otro, es un anónimo, no dice quién. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en ¿dónde? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto ¿para qué? Los que tienen un poco de contexto en cuanto al tema de la agricultura entienden un poco este versículo 62. Pero como sé que la mayoría son millennials, pues tengo que hablarle un poquito acerca. Esto aplica o se puede comparar como aquel que va manejando en el auto y va con el celular contestando mensajes. ¿Cuál es el peligro? Díganlo fuerte. Un accidente, claro. A eso se compara el texto 62. O a las hermanas que van manejando y tienen el tema de maquillarse. ¿Puede hacerlo al mismo tiempo las dos cosas? ¿El peligro cuál es? Es el mismo. Entonces, los cristianos que se distraen haciendo otras cosas tendrán accidentes y perderán el objetivo. Y el objetivo es Cristo. Por eso Jesús dice en el texto 62, ahora ya entenderá un poco más el texto 62. Y Jesús le dice, ninguno, cualquiera de ustedes que va manejando un auto
y usa el celular al mismo tiempo, no es apto para el reino de Dios. O estás con el celular o estás manejando. O estás con Cristo o estás en otras cosas. No podemos compartir a Cristo en ningún lado. Cristo debe de ser el único y el más importante en nuestras vidas. Por eso el escritor de Hebreos, no lo busquen, Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debe de estar nuestra atención totalmente, 100% concentrada ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto es muy importante. Mateo 12:46. La familia, sin lugar a dudas, es el vínculo más cercano al ser humano. La familia es la parte más cercana a los hombres en esta tierra. Pero Jesús dice que cualquiera que se distrae y quita sus ojos de Cristo no es apto para las cosas de Dios. Dice el versículo 46, ya lo tiene, Mateo 12. Mientras él aún hablaba, es decir, Cristo, ¿a quién le está hablando? A la gente. En esta mañana Cristo nos habla a nosotros. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Habla de María. ¿Por qué Jesús tuvo un incidente donde deja una enseñanza tan grande? Entonces está María, la mamá de Jesús. Jesús está hablando con la gente, pero también estaban afuera los hermanos de Jesús. Es decir, Jesús también tuvo hermanos, medios hermanos. ¿Sí logra verlo? Leo otra vez el texto 46. Mientras él aún estaba, Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno de sus medios hermanos: he aquí tu mamá. Imagínese esta escena. Jesús está predicando, hablando del reino de Dios, y de repente llega y afuera está la mamá. ¿Sabes qué? Te habla tu mamá. ¿Qué hubiera hecho usted? O cuando usted está trabajando, está en un lugar y vienen a su oficina, vienen a su lugar de trabajo y le dicen: tu mamá está afuera. ¿Qué hace usted? Honestamente, no, se sale regularmente y atiende afuera, ¿cierto o no? Eso es lo natural. Bueno, vamos a ver la enseñanza de Jesús en ese tema. Y te quiere hablar. Respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, es decir, le contesta a su medio hermano y le pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Salió Jesús a atender a su mamá y a sus hermanos afuera? ¿Fue ingrato? ¿Fue mal educado? ¿Qué cree? Piense un poquito. ¿La acción de Jesús fue discordial? Es una enseñanza. Él está predicando. Él está hablando las cosas de Dios. Él está sirviendo al Padre Celestial. Está ocupado en las cosas de Dios. Y tiene una situación con su mamá y sus hermanos. Y él deja una enseñanza. Y dijo en el 49: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, no pierda de vista la escena, él predicando. ¿Y qué les dijo? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es ¿qué? ¿Y quién más? Es decir, Jesús nunca dejó su servicio al Padre Celestial por atender la familia. La prioridad fue siempre servir a Dios. Tristemente, algunos de ustedes prefieren la familia que a Dios. Y cuando tienen que decidir entre venir al culto e irse a las cosas con la familia, siempre pesa más la familia. No hay amenes, pero esa sí es amén. Yo los he visto. Y esa es la enseñanza de Jesús. Jesús no dejó de servir, no dejó de predicar. Por eso a partir de hoy Dios te da una reflexión. Si es el día del culto, aunque venga tu hijo a tu casa, no dejes de asistir. ¿Quién es más importante? Ahora, va a ser una tentación y va a ser una prueba. Porque usted va a decir: ¿pero cómo lo voy a dejar ahí, amor? Pues si vino a visitarnos. Tienes dos cosas: o te lo traes, o le enseñas que en este horario es para Dios. Por eso Jesús dice que el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí.
Porque Él nos dio el ejemplo. Él no fue irrespetuoso con su mamá, ni con sus medios hermanos. Para Él fue más importante las cosas de Dios. Y muchos patinan ahí. Y yo no me voy a meter en su vida. Cada quien con su vida. Solamente le predico la palabra de Dios. Que el primer lugar y el único debe de ser Cristo. Y si usted tiene problemas en eso, revise su vida cristiana. Se quedó callado, quiero pensar que Dios le está hablando. Marcos 3:20. No podemos preferir, y no es de que esté Dios en contra de la familia. No, la familia es el vínculo más cercano. Y el quinto mandamiento dice: ama a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Hónralos. Es un mandamiento, pero hay prioridades. Y nadie puede estar por encima de Dios en la vida del cristiano. Ahora, veamos otro incidente de la familia de Jesús. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es decir, otra vez Jesús está con mucha gente, haciendo la voluntad del Padre. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quién son los suyos? Otra vez es su familia, sus medios hermanos y su mamá. Estaban ahí entre el grupo de gente. Y vinieron para prenderle, porque decían: este está fuera de sí. Fíjese, los mismos medios hermanos de Jesús: oye, es como que nuestro hermano está haciendo cosas que están fuera del lugar. Ve por él, dile que se baje de ahí, dile que deje de estar diciendo lo que está diciendo. ¿Ha visto ese tipo de hermanos? Que le critican a usted: ¿por qué eres tan fanática? ¿Por qué tienes que ir para allá? Y siempre con las cosas de Dios. Y te cuestionan y te critican tu actuar. Ellos no entienden esto porque no conocen la salvación. Pero estamos aquí porque sabemos que es un día y un tiempo para aprender de Dios. Entonces los hermanos, medios hermanos, vinieron con Jesús para decirle: oye, ya deja de hacer tanto show, tanto espectáculo. Dijeron los jóvenes: tanto rollo. Y entonces Jesús tiene que dar una respuesta a este incidente. 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Es decir, después de ver cómo los medios hermanos lo criticaron, Jesús no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él siguió haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere que aprendamos esto. Tendremos críticas, y las más fuertes y más severas son las de la familia. Los hijos, la suegra, la nuera, el yerno, qué sé yo, hijos, etcétera. Pero no perdamos de vista, hermanos, que lo más importante es el servicio a Dios. Vamos sobre el final. Mateo 10:34. Vamos rápido. No penséis, Jesús le habla a sus discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que... ¿Y no se supone que entonces Jesús une a las familias? ¿Por qué Cristo dice esto? ¿No se supone que Jesús es el que trae amor a la familia? Vamos a entender por qué dice esto. Porque he venido, Jesús dice, para traer disensiones, es decir, para traer diferencias. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Es decir, cuando Jesús llega a una familia, vienen conflictos muy fuertes. Y repito, los más severos y lo que más le afecta a usted son los que vienen de la familia de adentro. Porque los que vienen de afuera, pues los capotea, perdón por la palabra. Pero cuando es adentro, como que pega más, ¿verdad? Es más difícil. Entonces Jesús dice en el 36: y los enemigos del hombre, de los cristianos, ¿quiénes serán? Claro, no te dejarán avanzar en tu vida cristiana. Siempre van a ser el ancla y te van a cuestionar y van a estar siempre criticando esta forma de usted y mía de buscar a Dios con tanto amor. Pero luego Jesús da una advertencia: el que ama a padre o a madre más que a mí, ayuda a leer. Es decir, si usted es el que dice: pues mire, para mí, pastor, la paz con la familia, a Dios de lejos,
pues se respeta su postura. Pero Jesús dice, no eres digno de mí. Porque el que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. Y a medias no funciona la vida cristiana. A medias no funciona. Yo siempre me hago la pregunta, sé cuál es la respuesta, pero hago este ejercicio con usted aquí audiblemente. ¿Por qué la gente que va a la iglesia tradicional católica son más respetuosos de las cosas de Dios que nosotros? ¿Por qué cree? Porque ellos sí respetan las cosas y nosotros todo lo hacemos a la y se va. No le damos el lugar como debe de ser. Y yo siempre le he dicho a la iglesia, no juegue con las cosas de Dios. Respete a Dios. Si usted decide algo para Dios, hágalo. Si en su casa usted dice, aquí yo y mi casa servimos a Jehová, guarde su casa. Y se lo he dicho siempre, la música que ponga en su casa, sea la música que honre a Dios. Pero qué triste es a veces hogares que están que parecen cantinas. Ya no saben, a veces están peor que el mundo. Y luego les habla de Dios a sus hijos, están peor. No, sean una sola línea. Y no es regaño, ya al final ya están grandes ustedes, ya saben lo que tienen que hacer. Pero qué triste son hogares así, a medias. Por eso luego los niños se burlan. Ay, mi papá solamente el domingo que va a la iglesia y después se le olvida y toda la semana como que nunca conoció a Dios. Y se ríen. A veces me han dicho, pastor, y ahí están, van a su iglesia. Y le digo, pues sí, pero ¿qué hago? Yo respondo por mi esposa y mi nena. Y yo, de los demás, cada quien. Final. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? Esto es importante. Los que estén dispuestos a caminar con Dios, encontraremos la vida eterna. Pronto, muy pronto, muchos de nosotros nos daremos cuenta si esto que hemos creído es verdad o mentira, porque un día vamos a estar delante de Dios. Yo prefiero caminar aquí en la tierra teniendo temor de Dios. Y si me encuentro a Dios allá, cuando pase, quiero estar en paz con Él.